apuntando y detallando los orígenes de cada uno de los personajes que aparecían en ese diccionario, si había nacido en Extremadura o en Cataluña o en Vitoria, ¿verdad? Que era una labor puramente secundaria y estúpida, porque lo importante era ser español, ¿verdad? En ese sentido yo me siento riojano, asturiano, pero sobre todo español. De eso vamos a hablar, sobre todo a propósito del libro España frente a Europa. Gustavo, Nemo, Profeta in Patria, ¿se acuerdan de ti, aunque sea para criticarte en tu tierra natal? Sí, no, pero se portan muy bien conmigo, ¿eh? Yo no puedo, en mi tierra natal... natal de nacimiento, vamos, nacimiento. En La Rioja. Sí, se acuerdan de mí, pero vamos bien. Hombre, sí, ha habido sus críticas, las hay constantemente, pero también se han portado muy bien. Decir, ¿No te han hecho hijo predilecto de Santo Domingo? Sí, me han hecho hijo predilecto. Me han dado la medalla en San Millán de la Cogolla, precisamente, una ceremonia muy bonita, porque era precisamente la cuna del castellano. Y quiere decir que nada, no, todo lo contrario. Allí realmente me han reconocido continuamente. Todavía el otro día estuve con motivo de excelencia de La Rioja, me dijeron, que por tanto les tuve que decir más o menos esta idea en el discurso de agradecimiento. Le dije, hombre, que agradecía el título de excelencia, pero que comprendía la ironía de mis paisanos, porque al darme la excelencia me estaban quitando dos cosas, ¿verdad? Primero, que al ser excelente en algo dejaba de ser excelente en todo lo demás. Y segundo, que al hacerme excelente no podía compartir la excelencia con los demás, porque si todos fuéramos excelentes no lo seríamos ninguno. Genio y figura. ¿A ti te gusta el vino? Sí. ¿Bebes vino? Sí, bebo vino, obligadamente, claro. Y generalmente vino pues que me regalan, vino de La Rioja, que me regalan continuamente, que es otra de las pruebas de afecto que me tienen, ¿verdad? Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada. ¿Qué pensabas tú de niño cuando veías en la catedral de Santo Domingo esas gallinas que picotean metidas allí? Sí, pues era una cosa tan familiar que casi no me extrañaba, era lo normal, era pues qué sé yo, como cuando un aino ve a un oso, ¿verdad? Pues era una cosa casi de su familia, no me extrañaba, todo lo contrario. Y Nemo, Profeta fuera de la patria, en Asturias, se te ha criticado, se te ha atacado, incluso se te ha agredido y peor aún, te han movido la cátedra debajo de las posaderas. Sí, pero eso es natural, porque mi presencia en Asturias pues no ha sido puramente especulativa, ¿verdad? Yo he intervenido y he seguido interviniendo en cuestiones importantes y eso tiene que suscitar obligadamente sus reacciones, pero lo cierto es que también allí, pues, yo no diría que están al 50%, yo diría que hay más gente que me tiene simpatía que me tiene odio, me tienen verdadero odio, o sea, hay personas con verdadero odio. ¿Y quiénes son los que te odian? Gente muy diversa, muchos movidos por la envidia, según me han dicho, muchos. Pecado capital de los españoles, sí, ¿no? Pues la envidia, pero terrible, la envidia es terrible. Y esa envidia se disfraza luego, yo creo que se disfraza pues por motivos que si el bable, ¿verdad? Que si cosas de ese tipo, que yo les he ridiculizado mucho y los sigo ridiculizando, porque a mí me da vergüenza, precisamente por mi afecto a Asturias, me da vergüenza que identifiquen Asturias con el bable, porque si Asturias hablase bable, pues sería una zona de paleta absolutamente, porque además no es un bable, es un bable inventado completamente. Lo llaman bable unificado, el asturiano, unificable, ¿no? Llaman asturiano, cometiendo un error monumental, porque no es asturiano, eso no lo habla nadie. Eso me recuerda aquella anécdota de Eugenio Dors, que cuando el Volapük, que le pregunta el hijo al padre, oye, papá, dice, ¿qué es el Volapük? Dice, es el idioma universal. Dice, ¿cuántos lo hablan? Dice, nadie, ¿verdad? ¿Qué es el bable? Es el idioma de Asturias. ¿Y cuántos lo hablan? Nadie, ¿verdad? Es una cosa totalmente inventada. Están traduciendo la Biblia, la Ilíada, ¿no? Sí, están traduciendo todo. Y la Biblia, además, también para que lo sepa la gente, la están traduciendo no del español, sino ni siquiera de las Biblias de Cipriano de Valera y demás, la están traduciendo a través del arameo y demás, pagados por la sociedad bíblica, ¿verdad? Con señores que viven realmente de ser traductores al bable. Una Biblia que no la lee nadie en español, les quiero decir en bable. Bueno, ya que ha salido a relucir la cuestión lingüística, inciso, cátedra, no lo sabe casi nadie, viene de la misma palabra latina de la que viene cadera. Claro, sí. ¿Se puede estudiar filosofía, Gustavo, y entenderla sin saber latín en el sentido literal de la palabra, no en el figurado? Sí. Yo creo que no, yo creo que es casi imposible. Yo siempre defiendo la tesis, sobre todo para los españoles, de que el latín es pues el vehículo a través del cual multitud de ideas griegas o ideas propias latinas, a través de Varrón, de Cicerón, etcétera, y luego todos los posteriores llegaron a nosotros. Es decir, casi imposible. ¿Y el griego lo mismo? Y el griego lo mismo. Es decir, realmente es que cuando se habla de filosofía, pues alguna vez hemos comentado esto quizá. El cuento de filosofía es muy amplio. Se entiende, los antropólogos lo entienden
poco parecido a lo que los alemanes llaman la Weltanschauung, la visión del mundo, claro. Y entonces la filosofía pues la tiene toda persona que haya superado el estado del salvajismo, naturalmente. Todo el mundo, toda sociedad necesita un mapa del mundo, si no, no podría funcionar. Seguramente el hombre neandertal no necesitaba filosofía, por supuesto, bastaba que supiera dónde estaba el río donde pescar los peces o el bosque, pero cuando una sociedad es más compleja, necesita un mapa del mundo. Y ese mapa mundi, pues claro, es lo que llamamos filosofía. Ahora bien, hay filosofías muy diversas según las tradiciones y las sociedades y las culturas. Yo creo que la característica de nuestra cultura, para decirlo en términos antropológicos, del área de difusión griega, ¿verdad?, que a su vez, esto es muy importante, que a su vez recogió la filosofía oriental, es decir, en Parménides hay unas gotas del Vedanta, y no digamos en la Academia de Platón, ¿verdad? Y no digamos después de Alejandro, donde cantidades enormes de filosofía oriental entraron entre la tesis, por ejemplo, de Breyer y otros muchos, es que nada menos que todo el escepticismo griego, Pirrón, que fue un fenómeno oriental, ¿verdad? Traído de Alejandro, de las conquistas de Alejandro. Entonces, Gustavo, claro, el latín y el griego prácticamente han desaparecido de la enseñanza, están en trance de extinción. ¿Qué porvenir le espera a la filosofía en este país con gente que no sabe latín? Muy difícil porque naturalmente porque la etimología no son simplemente la etimología, el lenguaje, el latín y el griego no es solamente una cosa erudita, ornamental, sino que están formando la estructura misma de las palabras, de los conceptos. Es decir, de manera que recuperar, por ejemplo, una de las tesis que yo defiendo constantemente es que las grandes ideas filosóficas, por ejemplo, pongamos por caso la idea de progreso, la idea de evolución, pues qué sé yo, la idea de Dios, que estas grandes ideas no vienen del cielo, ni tampoco vienen de la conciencia a priori trascendental, sino que vienen precisamente, generalmente, de dispositivos prácticos, concretos, técnicos. Por ejemplo, la idea del progreso. Yo he dado un curso sobre el progreso en Oviedo, que ahora se va a publicar, donde he mantenido la tesis, todo lo fundada que he podido, en el sentido de que la idea de progreso viene de la escalera, la escala, los grados de la escalera. Y entonces la idea de evolución, ¿de dónde viene la evolución? La evolución viene de una tecnología un poco más avanzada, que es la evolutio, que dice Cicerón, evolutio poetarum. La evolución, llamaban los romanos precisamente, al desenrollar un rollo de papiro, el hecho de desenrollar era la evolución. Y claro, esta metáfora de evolución en el siglo XVIII se utilizó para designar el desarrollo ontogenético que decimos hoy. Y después, en el siglo pasado, Spencer y luego Darwin, fue Spencer sobre todo, quien la trasplantó realmente a las especies. Y luego dicen que el latín y el griego son lenguas muertas. No, exactamente, es imposible. Bueno, una cosa bastante llamativa en ti es la defensa que haces del español, del castellano, como lengua filosófica. Sí, Has dicho que es imposible hablar español sin hacer filosofía, y bueno, Ortega y mucha más gente creía lo contrario, creía que no se podía hacer filosofía sin hablar alemán. Sí, yo creo que es un error propio de la filosofía. Yo también he sido víctima, para utilizar una expresión de Leibniz, he sido víctima del germánico yugo, ¿verdad? Precisamente por esa tradición. De manera que la idea de que la filosofía y la música eran cosa alemana, ¿verdad? Era una... todavía Heidegger, como es bien sabido, pretendió purificar al alemán de los latinismos que tenía. Pero esta idea fue de Krause, en Krause y en otros muchos la he visto. Era purificar al alemán de Krause. Claro, si purificas al alemán de los latinismos, te quedas sin puribus naturalibus, ¿verdad? Porque es que las palabras abstractas como natural que los alemanes tienen, por ejemplo materia, por ejemplo objeto, por ejemplo folk, ¿verdad? Pues y otras muchas, pues son palabras latinas, de origen latino, como no podía ser de otra manera. El yugo germánico al que te referías hace un momento alude a ese profesor de las SS que en el año de 1942 en Zaragoza te empezó a enseñar filosofía, oías a Wagner, leías a Hegel, leías a Kant, y un buen día te liberaste de ese yugo cuando Alemania fue derrotada. Sí, cierto. Pusiste punto final. Eso es verdad. Es decir, tal como estaban las cosas planteadas, hay que tener en cuenta, pues, 22, 26 años, o menos, 18. Tenías 16 o 17 años, ¿no? 17 o 18 años. La primera vez que te enterabas de Wagner, por supuesto de Beethoven,
la novena sinfonía, que hoy es el himno de Europa. Me hace una gracia oírla desde aquella perspectiva, ¿verdad? El himno de Europa, entonces era el himno nazi, ¿verdad? De la Europa nazi. Y entonces, y así sucesivamente, y al mismo tiempo Hegel, ¿verdad? Claro, entonces, en aquellas circunstancias, Alemania era Husserl, era la heredera de la cultura griega, es la famosa conferencia de Husserl en Viena, ¿verdad? En la época un poco antes de la Guerra Mundial, donde la crisis de la conciencia europea, precisamente ahí es donde Husserl expone realmente esta idea desde el punto de vista de un judío como natural. Y entonces la idea de Alemania como la quinta esencia de la cultura universal, la vanguardia de la humanidad, obligaba a que Alemania ganase la guerra. Pero ¿por qué claro, tú a aquella corta edad, el hecho de que Alemania sea derrotada en la Segunda Guerra Mundial, implica para ti que te alejas de la filosofía alemana? Hay una vinculación curiosa ahí, ¿no? Sí, no, es que el carácter práctico de la filosofía. Ahí te quería llevar yo. El carácter práctico, es decir, naturalmente no podía ser una especulación, era la prueba de fuego, ¿no? La prueba de fuego. Y entonces era totalmente imposible, era el ridículo completo de todas las premisas alemanas. Y como después la tradición, como bien sabido, una vez ya reconstruida, las ideas de Hitler, no sé si las inventó Hitler, ha publicado un libro muy reciente, con Hager, no sé si lo conoces, no. Pues en donde aporta multitud de textos, demostrando que el Holocausto no fue obra de Hitler, sino que fueron cómplices prácticamente todos los alemanes, o muchísimos alemanes, y no solamente esto, sino que echando hacia atrás, ¿verdad?, pues empiezas a ver toda una tradición germánica, desde Fries, Fichte, etcétera, más hacia atrás sigues a Lutero, ¿verdad? Y efectivamente en las cartas de Lutero... El antisionismo feroz de Lutero, ¿no? Y precisamente en la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, ¿verdad?, pues apareció el día de noviembre una pastoral de un obispo de Turingia, diciendo, hoy es el aniversario de Lutero, por fin arden las sinagogas, como decía Lutero. Es decir, las iglesias luteranas estuvieron realmente animando la persecución a los judíos. Bueno, no es una cosa nueva en Alemania. Dejemos Alemania, Gustavo, claro. Vamos a hablar un poquito Asturias. Tú, en cierto modo, eres ya asturiano en tu infancia, por las lecturas de Feijó. Sí, parece que en la familia, en tu casa familiar, estaban los 11 tomos azules de teatro universal de Feijó. Ahora los tengo yo. Y ya los leías de niño, prácticamente. Sí, yo muchas veces he dicho, y es verdad, que yo a Oviedo fue por razones literarias, sobre todo. Era Feijó. Y luego Jovellanos. Era Jovellanos y luego Clarín, la regenta. Y entonces, pues sí, era casi obligado. Oviedo era una ciudad literaria donde... Y en casa de tus padres había un armario, creo, en una biblioteca donde estaban los libros prohibidos. ¿Cuántos te han contado? Sí. Voltaire, por ejemplo, estaba allí. Tú leías esos Voltaire y Anatole France. No estaba cerrado con llave. Estaba cerrado con llave, claro. ¿Qué hacías? ¿Con una ganzúa? Hombre, no, la llave estaba debajo de un tapete y no era facilísimo cogerla, ¿no? Entonces se cogía la llave y se abría allí aquella especie de alacena y ahí estaban todos los libros de Voltaire y demás, y entonces los leía. Claro. Como tenía que verlos otra vez, había que leerlos con atención, ¿verdad? Y entonces pues fueron muy provechosos. Y cuando te llevaban a misa, tú metías dentro del devocionario el Tractatus de Spinoza. Sí, y estabas allí leyendo mientras yo todavía recuerdo, y a mí me ha servido mucho, ¿eh? Mi madre, que era una mujer pues muy bondadosa y muy bien, pues siempre me decía, tienes que ir a misa, me decía, porque si no vas a hacer el ridículo. A mí aquello me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Porque yo no veía que tenía que ver el ridículo con ir a misa, pero luego me he dado cuenta que tenía mucha más sabiduría que cualquiera. Claro, el no ir a misa en aquellos años era simplemente quedar completamente, pues, desviado del curso normal de una carrera de cualquier tipo en España, ¿no? Bueno, y a tu padre o a tu madre, no sé muy bien, al ver que el niño estaba en misa tan atentamente leyendo el devocionario, le decían, su hijo va para cura. Sí, efectivamente, sí, porque claro, como había latinajos allí, pues decía, su hijo va para cura. Entonces te dabas cuenta de la distancia enorme que había entre el público que te agradaba, pero que tampoco era tanta, porque a fin de cuentas estábamos todos girando en torno a la Biblia y demás, ¿verdad? Sí. Gustavo, España, Torre de Babel. Vamos a hablar un poquito más de la cuestión lingüística. Los extranjeros se hacen cruces ante este babelismo español, y una vez dijiste tú, a propósito de la presunta antigüedad del euskara, tengo aquí el titular en la revista Tiempo, dijiste, me gusta decir a los vascos que cuanto más antiguo sea su idioma, más cerca está de los chimpancés. Sí.
Pues sí, bueno, esto quiere decir yo que la antigüedad en un idioma no es un mérito, ¿verdad? El lenguaje no es un don de Dios, sino que es un producto histórico, es la idea central que está en ese... Pero también eres de los que crees que el euskera era la primitiva lengua de los pueblos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la tesis de Humboldt, que tiene tal cantidad de argumentos a su favor que mientras no haya otra en contra, ¿verdad? Pues yo creo que es la tesis, por la toponimia, la traducción del cerro, de los bronces de Alcoy, mil argumentos más muy conocidos, muy clásicos. Yo creo que sí, lo cual les molesta mucho a los vascos, claro, porque como generalmente este síndrome va unido a la raza, a la lengua y otras muchas cosas más, la raza, claro, que tienen ciertas características de raza, eliminando todas aquellas cuestiones del cromosoma 6, aquellos famosos estudios que se han publicado hace 3 o 4 años, en donde se demuestra que en el cromosoma 6 tienen los vascos de 14 apellidos, ¿verdad? Tienen cromosomas bereberes, ¿no? Y claro, esto es normal, pero para los puristas esto es una verdadera catástrofe, ¿no? Tú no solo crees que el vascuence fue el primitivo idioma de los pueblos de esta península, sino que llegas a decir que los vascos, en tu opinión, son los más españoles de los españoles. Por dos motivos fundamentales. Porque estuvieron en la primera línea de la conquista de América y porque la industrialización de Baskonia se llevó a cabo con dinero español. Claro, sí, por supuesto. Es decir, considerar, por eso estos problemas de la autodeterminación, me parece un absurdo, es una petición de principio continua sobre la que cae mucha gente. Porque claro, siempre que aparece la palabra autos, ese autos griego precisamente, pues recuerda siempre uno la causa sui, ¿no? El autodeterminación siempre recuerda pues aquella cosa del Baron de Münchhausen que se agarraba de los cabellos para no caerse al pozo, ¿verdad? Pero por mucho que te agarre de los cabellos caes al pozo si no tienes quien te apoye. Entonces, autodeterminarse es imposible porque no hay autodeterminación, es codeterminación. Entonces, ¿quién autodetermina el destino del País Vasco? Pues lo determina quien puede determinar lo que es España, porque el País Vasco no es de los vascos, es tan mío o de cualquier español como de ellos. Esa es la tesis fundamental. Y yo creo que cualquier político que olvide esto está completamente desorientado, sea del PSOE, sea del PP, sea de Izquierda Unida, ¿verdad? Es decir, la autodeterminación tiene que ser, en todo caso, resultado de un plebiscito de todos los españoles, no de ellos. Naturalmente es muy probable que a la ETA, al PNV, etcétera, esto no les interese. Pero es que si ellos dicen que tienen que ser ellos los que se autodeterminen, han pedido el principio. Eso es intolerable, totalmente intolerable. Me parece que tú sostienes que los padres de la Constitución, los famosos padres de la actual Constitución española, no tenían ni idea de lo que se traían entre manos y que los actuales lodos proceden de aquellos polvos. Sí, en gran parte sí. Yo creo que la confusión de ideas que tenían los padres de la patria era notable. Porque estuvieron jugando con el concepto de nación de naciones, ¿verdad? Expresión que venía ya de las Cortes de Cádiz, pero nación de naciones es una idea, a mi juicio, totalmente incongruente, contradictoria, pero sin embargo, pues se puede construir. Es decir, ¿a quién le extraña la expresión decaedro regular? Al que no sepa geometría no le extraña, decaedro regular, pues igual que hexaedro regular, pero un geómetra sabe que caedro regular es una barbaridad, es un imposible. Pues exactamente igual pasa con nación de naciones. Entonces, el concepto de nación cultural, el concepto de Otto Bauer y demás, pues eran conceptos que yo creo que los padres de la patria, para seguir esta denominación, que eran de todos los colores, habían leído a través de Ortega, más o menos. Y entonces les venía bien para acomodarse unos con otros, no daban demasiada importancia a unas cosas con otras, ¿verdad? Y entonces fueron allí, pues, introduciendo una idea, por cierto, que en cierto modo era de Ortega. La idea de las autonomías y de la Organización de España de las autonomías, pero que Ortega le había dado un sentido totalmente distinto al que se le dio en la Constitución. Porque la idea de Ortega era descentralizar las cuestiones secundarias en las autonomías para mantener precisamente el poder central. Era todo lo contrario. Entonces esto se le dio enteramente la vuelta y entonces se hicieron concesiones completamente gratuitas, ¿verdad? En donde, por ejemplo, el sistema de tributación, allí es el mejor reflejo de la filosofía implícita de nuestros legisladores, ¿verdad? No se puede decir, por ejemplo, aceptar un concierto económico. ¿Pero qué es esto? Que los vascos tributan como los vascos o los navarros como los navarros y luego hacen un concierto con el gobierno central para ver lo que uno les anda a otros, pero si los tributos no son estos. Y el otro día tuve ocasión de dar una conferencia sobre los tributos, pues a un cuerpo muy distinguido, a saber, que me lo pidieron. Era un Congreso Nacional de Asesores Fiscales.
Y me dijeron que hablase sobre los tributos, y esta es la tesis que sostuve allí. El tributo, no, que viene de tribu, por cierto, el tributo procede de tribu, otra etimología esencial. El tributo empieza a ser tributo cuando la tribu está incorporada a un sistema político de rango superior. Por ejemplo, a una república, a un imperio, entonces empieza a haber tributos, porque no hay tributos. Claro. Y entonces el tributo empieza a ser tributo cuando lo que das no es para que te den. Es decir, son los tributos no contraprestativos que llaman los técnicos, ¿verdad? Claro. Son los tributos por excelencia. Este programa se graba el día 13 de enero, cuando estamos a punto de que empiece la pre-campaña electoral y luego la campaña electoral. Y en estos momentos yo creo que se está produciendo una especie de traslación de la Constitución al terreno de la religión. Unos la divinizan y otros la demonizan. Sí. Unos dicen que es intocable, otros dicen que al contrario, que hay que tocarla. ¿Qué piensas tú de esto? Hombre, yo creo que la Constitución, yo creo que se podría comparar, porque es muy difícil decir lo que es una Constitución, ¿no? Decir lo que es una Constitución, se dice, por ejemplo, la Constitución es la ley de leyes que una sociedad se da a sí misma. Absurdo. Absurdo completamente. Otra vez estamos con la causa sui. Una sociedad, un Estado no puede organizarse por una Constitución. Esa es la idea de Renan del plebiscito cotidiano. Es decir, España no puede empezar a existir porque la Constitución diga que existe. Viene anteriormente la Constitución. Es decir, una Constitución, por eso yo creo que la mejor... Pero sin embargo ahora se está identificando la idea de España con la Constitución. Es absurdo, ¿no? Absurdo por completo. Yo alguna vez he utilizado esta comparación, que puede ser útil, y se la ofrezco a los políticos, a ver si son capaces de pensar un poco más allá de los tópicos, ¿verdad? La Constitución podría compararse, con respecto al Estado, a la que regula, con la gramática con respecto al lenguaje vivo. Es decir, el lenguaje vivo pues es el que está ya funcionando cuando viene la gramática a regularizarlo. ¿Para qué? Para distinguirlo de otros lenguajes y para distinguirlo de otras fases anteriores del lenguaje. Es decir que, entonces, una gramática no puede inventar un lenguaje. El esperanto, el volapük que decíamos antes. Una gramática de un idioma natural tiene que fundarse sobre un lenguaje vivo. Y entonces, ¿para qué hace falta entonces la gramática de Nebrija, verdad? Por ejemplo, ¿para qué hace falta una gramática de un lenguaje que ya se habla? Pues es una pregunta importante. Yo creo que hace falta para lo siguiente, cuando este lenguaje está contaminado en lucha con otros lenguajes o cuando tiene que diferenciarse de otros lenguajes. Y entonces viene la gramática hecha además desde latín, como sabemos, y entonces va estableciendo cuáles son las reglas internas del propio lenguaje, pero hechas desde otro idioma además. En el caso de la Constitución es lo mismo. La Constitución, ¿para qué la hace una sociedad una Constitución? Precisamente para negar otras formas de esa propia sociedad. Por ejemplo, en nuestro caso, para negar el franquismo, ¿verdad? ¿Para qué se hizo la Constitución del 12? Para negar pues, el estado del antiguo régimen, y así sucesivamente. Y entonces las constituciones son gramáticas de un lenguaje que no agotan el lenguaje. El lenguaje ha preexistido y tiene que persistir. Y entonces una gramática pues, puede ser imperfecta, puede no registrar bien lo que el lenguaje es, y entonces no se puede sacralizar, tampoco se puede minimizar, porque sin gramática no habría tampoco un lenguaje a un cierto nivel, ¿no? Gustavo, una parada, un éxtasis, como dicen los griegos para la publicidad. Muy bien. Seguimos hablando en negro sobre blanco de todo lo humano y lo divino y de todo lo español y lo ibérico con el filósofo Gustavo Bueno. Gustavo, parece que antes, cuando planteamos el español como lengua filosófica, se te quedó algo por decir. Sí, el fundamento histórico de esta tesis. Es decir, el fundamento histórico es, tal como los ponemos, que un idioma no es un don del Espíritu Santo, ¿verdad?, sino que es un producto histórico y que depende de la sociedad que lo haya producido. Entonces, si el español tiene esta característica, actualmente tiene, los 500 millones, la primera lengua que va a ser este milenio, ¿verdad?, no es simplemente por razones gratuitas, sino, entre otras cosas, porque fue la lengua de un imperio. Esto lo exhiben muchos, yo he visto este argumento constantemente exhibirlo como un argumento en contra del español. Muchos nacionalistas dicen, el español es la lengua del imperio, como decía Nebrija, ¿no?, en la presentación de la gramática de Isabel la Católica, la lengua del imperio, como sobreentendiendo. En cambio, nosotros, ¿verdad?, tenemos una lengua más democrática, ¿verdad?, etcétera. Como si la razón de que el español la hablasen 500 millones, igual que pasó con el latino o con el inglés, no hubiese sido precisamente que fue la lengua del imperio. Yo por eso muchas veces recuerdo esta anécdota de aquella dama inglesa, cuando empezó el darwinismo a extenderse,
Y dijo, qué horror, será verdad que venimos del mono, pero por lo menos que no se entere la servidumbre, ¿verdad? Aquí, será verdad pero que no se entere la servidumbre que es el imperio, bien. Entonces lo que quiero decir es lo siguiente, que el imperio determinó un enriquecimiento increíble multinacional del español, claro, tenía que lenguaje jurídico, lenguaje técnico, lenguaje geológico, geográfico, pero además, filosófico, enorme, claro, pero además esto venía de atrás porque, como es bien sabido, en el romance castellano, pues fue la primera lengua europea, románica, en donde por las circunstancias de Toledo y demás, tuvieron que utilizarse el romance castellano para traducir las obras de los griegos a través de los árabes, ¿verdad? Que se las leían a un hebreo que sabía que no sabía latín, pero sabía castellano, y entonces, una vez en castellano, la traducían al latín, iban a parte de Europa. Es la escuela de traductores. Pero ¿qué es el mecanismo de esta escuela? Que el mecanismo de esta escuela es que no se traducía directamente al latín, se traducía pasando por el castellano. Esto es el eslabón oculto, eso es lo que queremos insistir. El eslabón oculto es que todo esto pasaba previamente por el castellano. Y entonces, el castellano fue enriqueciéndose con una serie de palabras que son hoy día completamente comunes, y que si las oyese un académico o un teórico de Alejandría, pues creía que estaba en una escuela de filosofía. Categoría, dialéctica, sustancia, ¿verdad? Ideas inventadas en España, concretamente como nada, la idea de nada, que tanto ruido movió a toda Europa en la época del existencialismo, Heidegger, etc. La nada es una idea española porque es la res nata. Tú fíjate la hondura que tiene esa frase popular de ahí es nada. Ahí es nada, claro, la res nata. Es decir, que son, por tanto, yo creo que solamente el complejo de inferioridad que tienen muchos españoles, y que en el fondo no es más que una especie de autodesprecio. Yo creo que la envidia que tienen los españoles, esa envidia nacional, yo más bien lo interpreto más que como envidia, como autodesprecio que lo proyectan sobre los demás. Es decir, el propio autodesprecio que tienen muchos españoles hacen que no puedan tolerar que alguien no tenga ese autodesprecio. Entonces la envidia es un sentimiento reflejo. Y estos son los que se han tragado enterita toda la leyenda negra. Volviendo a lo del imperio, en este libro España frente a Europa, que yo me acabo de leer con lupa, si no recuerdo mal, identificas corre paralela, la idea de España a esa idea de un imperio cívico y no depredador, sí, me parece que dices, ¿no? Sí. Bueno, esa es una llama la atención eso, ¿no? Porque siempre nos dicen lo contrario, que fue un imperio dudosamente cívico y muy depredador. Bien, esa es una distinción de Sepúlveda, el imperio eril, que llama él, y el imperio civil, y que, claro, yo la interpreto naturalmente con la licencia de interpretación que siempre hay que hacer en estos casos, ¿no? Pero tiene mucho parecido. El imperio eril llamaba Sepúlveda a un sistema político en donde el dominante lo que quiere es tomar a los demás como súbditos, como criados, por eso eril, ¿verdad? Es el colonialismo, una palabra, es el imperio inglés, típicamente. Mientras que el imperio civil es el que no considera a los que somete, diríamos, a los súbditos, ¿verdad?, como criados, sino como iguales, y les da la libertad y los hace libres. Y esto realmente no se puede, sería verdaderamente intolerable que un español olvidase lo que España ha hecho en ese sentido. Ahora se dice, bueno, y empiezan todas las historias que todos conocemos, ¿verdad?, de las minas de Potosí y los Zacatecas, de acuerdo, pero es olvidar lo que es la realidad dialéctica. Es decir, que no se puede absolutamente pensar que los españoles podían haber ido a las Indias a recitar el Beatus Ile, ¿verdad? Es decir, que la situación era necesariamente, tenía que hacer lo que hacían. Pero el hecho de que la doble conducta, por una parte la conducta personal, la conducta psicológica, la conducta rapaz, que sin duda y llevaban muchos y que llevamos todos, es decir, el finis operantis, para decirlo otra vez en términos clásicos, el finis operantis de cada cual era exactamente el mismo. Se podía decir, por ejemplo, un psicoanalista podía atribuirse lo mismo a Hernán Cortés que al Papa Celestino IV, exactamente igual, ¿no? Pero lo importante es el finis operis, es decir, es la organización política general de la obra. Es decir, los motivos personales, un ejemplo rápido. Me acuerdo que Desmond Morris dice una vez, con esas cosas típicas del reduccionismo de los etólogos, Dante escribió la Divina Comedia como una especie de circunloquio para acostarse con Beatriz. Claro.
Pues sí, pudo. Parece que no lo consiguió. No lo consiguió, pero vamos, es totalmente irrelevante, porque lo importante no son los sentimientos subjetivos que Dante podría tener, que son vulgarísimos. Lo importante es que esos sentimientos subjetivos tuvieran que verse expresados mediante esos versos de Divina Comedia, y eso es lo que interesa. La Biblia dice, importa más el fin de algo que su principio. Claro, eso es. Y entonces, esto es lo mismo. Lo que importa es la estructura general que se dio en España, con toda conciencia, ¿verdad? Pero ya desde Alfonso X, lo que era el imperio, a los fines rapaces que los ejecutores de ese imperio no tenían más remedio que tener. Y esos fines rapaces los tenían los propios frailes y los propios santos. Es decir, ningún santo puede absolutamente decir, yo no he tenido esto. El santo más santo tiene las mismas motivaciones psicológicas, por eso la psicología es una disciplina tan vulgar. Porque la psicología no es igual a todos. Gustavo, ¿no? Tú que nunca te paras en barras y que siempre estás dispuesto a batir el récord de salto de altura, ¿tienes en la bocamanga alguna solución para el problema vasco? ¿Qué harías? Pues, si estuvieras hombre, solución, eso habría que ser político para decir. La prudencia es muy importante, la prudencia política es muy importante. Y las soluciones habría que haberlas tomado de antemano ya, pero se podrían seguir tomando. Por de pronto no tolerar absolutamente incluso la interpretación de la Constitución, de que todo el mundo tiene derecho a opinar lo que, bueno, según y cómo y cuándo, ¿verdad? Es decir, estos derechos que los políticos del PNV se han arrogado diciendo, no, una democracia debe ser tolerante absolutamente con todas las opiniones, bueno, tolerante con todas las opiniones, el pensamiento, como dice, no delinque. Si es pensamiento, ¿verdad? Dice, el pensamiento no delinque. Fíjate qué cosas tan metafísicas, el pensamiento, pero ¿qué es eso de la conciencia? Esas cosas son puramente metafísicas, espiritualistas. ¿Tú te indignas cuando te llaman pensador? Sí, totalmente, pensador, pero que el pensador es todo el mundo, ¿verdad? Pensador, al margen de que el pensador por antonomasia que tenemos en la imagen, el pensador de Rodin, ¿verdad? Difícilmente se puede encontrar figura más ridícula de pensador. Entonces imagina un pensador desnudo, con esa postura tan totalmente rara, que seguramente es una copia de la famosa estatua de Aristóteles, pero puesta por Rodin, que seguramente no pensaba. Y entonces es una cosa puramente estética, ridícula, y mucha gente dice, yo quiero ser como ese. Es decir, el pensador es una de esas palabras que circula por ahí totalmente sin contenido. Flatus vocis, ¿no? Sí, flatus vocis completamente, sí. Gustavo, ¿sigues siendo marxista? Sí, bueno, soy marxista, por supuesto, pero marxista no talmudista, para que se me entienda. Es decir, soy marxista en el sentido de que creo que el marxismo es un episodio de la historia de la cultura, de la sociedad y del pensamiento que ha influido decisivamente en el curso de la humanidad y que no se puede prescindir de él. Pero por la misma razón que soy aristotélico, por ejemplo, o que soy tomista, por ejemplo. ¿Y sigues siendo republicano, materialista y anticlerical? Sí. Una vez te definiste así. Sí, bueno, sí, republicano lo he sido siempre, claro, eso lo he sido siempre. Es más, yo voy a decirte el lema que yo tenía de estudiante, que claro, ya no lo puedo tener, porque a pesar de que el pensamiento no delinque, ¿verdad? Pero el lema que yo tenía de estudiante en los tiempos de Zaragoza era un lema de Condorcet, decía, no cejaremos de luchar hasta que la cabeza del último rey penda de las tripas del último sacerdote, ¿verdad? Estas son cosas de juventud, pero en fin, ya sabe lo que es la juventud, se os olvida, pero en fin. Quiero decir que sí, por supuesto. Pero estas ideas, claro, estos títulos, estos rótulos, marxista, republicano, etcétera, pues son muy abstractos, porque son taxonomías para clasificar. Bueno, menos abstracto quizá es lo de materialista. Tu materialismo, sí. En definitiva, consiste en afirmar que absolutamente todo lo que sucede tiene una causalidad férrea. Sí. Y la teoría del caos, no es corporeísmo, ¿eh? No es corporeísmo. No, lo sé. No es un corporeísmo, ¿no? Eso es que el otro día he visto un libro que circula en algunas universidades donde dice materialismo, ¿verdad? Doctrina absurda que sostiene que toda la realidad es cuerpo. Hombre, absurdo, porque incluso en el mundo físico las ondas electromagnéticas o el ET de Maxwell no es corpóreo, ¿verdad? La televisión funciona por ondas que no son corpóreas, que no son intangibles entre el cuerpo. De manera que, entonces, no... Bueno, pero lo que yo te preguntaba, Gustavo, es que a la luz de eso que ahora se llama teoría del caos, esa férrea causalidad está puesta un poco en entredicho. No, en absoluto. Hay un caos determinista, que se llama, y hay otro caos que no es determinista. Y precisamente las doctrinas actuales del caos son las del caos determinista. Es decir, un caos determinista es un sistema en donde no hay ecuaciones capaces, ¿verdad?, de determinar
las coordenadas de un punto del sistema en un tiempo determinado del futuro, porque son indeterminables, pero sin embargo ese punto está totalmente determinado. Estos son todos los problemas de la física cuántica que tanto ruido armaron desde Weimar y en donde la filosofía tiene que analizar todo lo más profundamente que se pueda. Yo precisamente ahora estoy con el tomo sexto, cuando pueda desenredarme de los compromisos que tengo. El tomo sexto de la teoría del cierre categorial está dedicado precisamente a estos problemas. Es tu aportación sistemática a la historia de la filosofía, ¿no? Y entonces, pues, estoy dedicado precisamente a estos problemas. Ahí hay una cantidad de... Bueno, pues, Gustavo, ya que ha salido lo del cierre categorial, ¿podrías explicar con mucha brevedad y con mucha claridad a los espectadores qué es el cierre categorial? Sí, bueno, pues... Es el nombre de tu sistema. Tú eres uno de los pocos filósofos que ha creado un sistema. En dos palabras, es una teoría de la ciencia y de la razón, si se quiere. La idea es la siguiente. Tratando de encontrar, ¿verdad?, cuál pueda ser el mecanismo por lo cual una ciencia, por ejemplo, la geometría proyectiva o la geometría métrica o la química clásica, la de Dalton, la de Mendeleev, porque esas construcciones son ciencia y no son, por ejemplo, poesía o una obra de teatro o arte o otra obra cualquiera, es lo que se trata de buscar. Es decir, ¿por qué a esto llamamos ciencia? Que nos ofrecen, al parecer, verdades apodíticas o no. Bueno, pues la explicación en dos palabras... Eso tiene mucho que ver con lo que dices en este libro, el mito de la cultura, ¿no? Sí, aplicas el mismo sistema a la cultura. Sí. Entonces, la idea es la siguiente, en dos palabras, ¿vale? En dos palabras, y que me perdonen la caricatura que voy a hacer de mi propia idea, ¿no? La idea de cierre es una idea, en principio, tomada de las matemáticas. Es el cierre operatorio. El cierre es una propiedad de ciertas operaciones que cuando se reaplican a un sistema de términos, vuelven a producir términos que pertenecen al sistema, ¿verdad? Por ejemplo, el sistema de los números naturales 1, 2, 3, 4, 5, 6, por respecto a la operación sumar, es una operación cerrada, porque si yo sumo dos números, obtengo otro número entero sucesivamente. Es una operación cerrada. El sistema de la química clásica, donde está la tabla de los elementos, los 160 elementos químicos que hoy conocemos, y no puede haber muchos más al parecer, pues es un sistema cerrado, porque con elementos químicos componiéndolos podemos hacer otros elementos, otros compuestos, pero nunca podemos salirnos del campo químico. Por tanto, la idea de cierre alude precisamente a un cierre operatorio, no con una operación, sino con varias. Y la idea de categoría es una idea tomada de Aristóteles, en donde las categorías, que son las grandes esferas en las que se reparte el mundo, pues los escolásticos decían que había tantas ciencias como categorías. La tesis nuestra es la inversa, claro, tiene una gran relación, que hay tantas categorías como ciencias. ¿Por qué? Porque las esferas del mundo se constituyen por los cierres. Es decir, es el cierre de la química el que hace que la categoría química sea distinta de las matemáticas, ¿verdad? Es el cierre, porque tú, mediante teoremas matemáticos, no puedes demostrar ningún teorema químico, o viceversa, ¿verdad? Y entonces esas ciencias son cerradas, lo cual no quiere decir clausuradas. Cuando cierras una ciencia es cuando la ciencia empieza a ser soberana realmente en su propia marcha, cuando empieza a dominar el terreno, su campo, y cuando empieza a ser el principio de una serie de descubrimientos realmente importantes. Y uno de los test, por así decirlo, de los criterios más potentes que yo podría aportar para demostrar la operatividad de esta idea es esta. A los historiadores de las ciencias, cuando se dice ¿cuándo empieza la historia de la química, por ejemplo? Pues si tomas a un historiador marxista, pues por ejemplo generalmente empezará pues en la edad de los metales, ¿verdad?, cuando empezaron a transformarse los metales, y así sucesivamente. Total, una historia tan lejana que prácticamente se diluye, no es historia. El criterio nuestro es bien claro. La historia de la química, para que haya química, en el sentido científico, tiene que haber un campo constituido por elementos químicos, por términos químicos, es decir, el hidrógeno, el calcio, el oxígeno, etc. Estos elementos no se han descubierto antes del siglo XVIII, ¿verdad? Antes de Lavoisier y de Dalton no había elementos químicos, por tanto no había química. Había otra cosa diferente. Entonces la química empieza en el siglo XVIII. Y entonces tenemos un criterio por lo menos positivo, inteligible, para separar la química de lo que no es la química y para, sobre todo, negar una tesis fundamental, que es la tesis de la ciencia unificada, de la unidad de las ciencias. No hay una ciencia unificada, las ciencias son múltiples, son diferentes, y por tanto las ciencias no agotan la realidad. Las ciencias positivas no agotan la realidad, sino que las propias ciencias nos la abren y van dando lugar a que aparezcan ideas con mayúscula nuevas, que aparecen a través de esas ciencias principalmente, que serían, según nosotros, el objeto principal de la filosofía. Y por tanto la filosofía no sería, diríamos, la madre de las ciencias,
una madre que después de haber producido esos frutos tan maravillosos se la puede considerar, después de agradecer los servicios prestados, se la puede jubilar, ¿verdad? Sino que la filosofía sería la hija de las ciencias. Por eso sostenemos la tesis que la filosofía propiamente estricta aparece en la academia platónica, la filosofía académica. Cuando yo defendía la filosofía académica, muchos me han interpretado que yo defendía una filosofía gremial, universitaria, ¿verdad? Nada más lejos de mí. Yo jugué un poco con esa broma en la época de Sacristán, pero yo siempre interpreté... Cuando escribiste el papel de la filosofía, claro, en el conjunto del saber, la filosofía, 1970. Eso es, la filosofía académica era la filosofía de Platón, de la academia, de Platón. A pesar de que la academia es una palabra que Platón decía, nadie entre aquí sin saber geometría. Yo preguntaría a muchos académicos de la historia, de la lengua, y no digamos de las academias de corte y confección, ¿verdad?, cuántas geometrías saben, ¿verdad? Es decir, es utilizar la palabra academia en vano. La academia platónica... Pero Gustavo, dejémoslo aquí, que estás embalado. Sí, no, hombre, es que son palabras que no hay más remedio que embalarse. Tú eres lo que coloquialmente se llama un Contreras. E incluso en muchas ocasiones has dicho que solo se puede pensar a la contra. Sí. Hay que transgredir, hay que oponerse al discurso de valores dominantes. Sí, evidente. Esa es la dialéctica, ya que así empieza todo, ¿sí? Es decir, es imposible ser republicano sin conocer la monarquía, ¿verdad? Por ejemplo. Es decir, nuestro pensamiento es simplemente dialéctico. Y si hay unas tesis en las cuales vivimos o estamos, únicamente cuando se niegan podemos conocer sus límites. Claro, negarlas cuando se puedan negar, es decir, no todo es triturable. Yo no puedo negar el teorema de Apolonio, ¿verdad? Pero todo lo que se pueda triturar hay que triturarlo, eso sí, y se puede triturar muchísimas cosas, ¿verdad? Hace un momento hablabas con insistencia de la academia de Platón, pero has dicho en muchas ocasiones que la tradición filosófica que te interesa comienza con la metafísica de Aristóteles, libro concreto que trata de cosas reales del presente religioso, político, social, y tú sigues esa línea. Sí, porque la metafísica de Aristóteles, aunque se define por la etimología metatafísica, ¿verdad?, las cosas que vienen más allá de la física, pues, y se dice que se habla del ser, eso es todo mentira. Si uno coge la metafísica, ni se habla del ser, ni de capitulillos sobre cosas muy concretas. Cosas, ¿no?, distintas, claro, eso es una simplificación completa de los... Pero Borges decía que la metafísica es una rama de la literatura fantástica. Pues sí, bueno, pues puede, sobre todo la metafísica clásica, pues sí, la metafísica de pues toda la teoría de las inteligencias separadas, pues sí, más o menos literatura fantástica, pero ya hay bastante, porque ¿qué es la literatura fantástica y qué es la fantasía, verdad? La exacta fantasía que decía Leonardo, ¿verdad? La fantasía también tiene sus leyes, la fantasía no es tal fantasía en el fondo. La fantasía tiene unas leyes que a veces son tan rigurosas como puedan ser las leyes de la geometría. O sea, que son distintas. Gustavo, acaba de terminar el año jacobeo, ya sabes que yo llevo muchos años, y no soy el primero, dando la matraca con la copla de que en la cripta compostelana está enterrado Prisciliano. También lo decía Unamuno. ¿Qué piensas tú de esto? Hombre, tú naciste en una estación del Camino Jacobeo, Santo Domingo, vives en Oviedo, que es estación de otro ramal muy importante, ¿no? Y me ha tocado escribir artículos sobre el Camino de Santiago continuamente, sí, y sobre el camino, precisamente, perdóname de la referencia... Y el Bable, ¿te vas a hablar al Bable no, o qué? El camín de leche, la Vía Láctea. No, que tuve que dar una conferencia hace unos meses a una magnífica representación de las policías de tráfico de toda España, ¿verdad? Sobre el camino. Pero das conferencias ante públicos insólitos, policías, recaudadores fiscales. Hombre, es que me gusta mucho más dar esas conferencias que no a los propios estudiantes de... Eso es lo que habría hecho Aristóteles en su época. De filosofía, de profesores para profesores, pues no, realmente no. Vamos, para mí tiene mucho menos interés. Bueno, lo jacobeo. Bueno, pues que contra esa tesis, que es muy de respetar, yo tengo una tesis, no mía, una opinión de el que enseñaba Santa Eulalia de la Bóveda, que después de varias visitas que yo hice hace años, ya me descubrió su secreto. Y me dijo, mire usted, en esta piedra de Santa Eulalia de la Bóveda, aquí yo tengo un secreto, y es que aquí está enterrado Prisciliano en Santiago, como dicen. Y entonces bajo la autoridad de Fariñas, ¿verdad? Yo, en fin... Bueno, pero eso es porque en esa bóveda hay signos gnósticos. Hombre, claro, era un gnóstico. Claro, de manera que no lo sé. ¿Es posible? ¿Tú crees que la idea de Europa se vertebra, como dicen algunos, al hilo del Camino de Santiago? Hombre, sí, el Camino de Santiago es esencial, extremadamente esencial. Es un bueno, tú has hablado bastante sobre este asunto en Gálgoris y yo creo que sí, hay puntos ahí muy importantes y esenciales. El Camino de Santiago no es simplemente una ruta
una ruta pues turística, como dicen algunos, ¿verdad? O simplemente un camino más, ¿no? Es la ruta hacia el occidente, hacia el ocaso del sol, pues tantas cosas que se pueden decir. Es una ruta totalmente característica y desde luego es fundamental para España, totalmente fundamental. Tendría que añadir una cosa importante, ¿eh? Añádela. Que el Camino de Santiago lo inventó Asturias. El Camino de Santiago lo inventó Alfonso II. Esto te lo van a agradecer incluso los defensores del Bable, sí, Gustavo. Pues lo inventó Asturias, Alfonso II inventó a Santiago, el sepulcro de Santiago. Exactamente fue... Bueno, cuando llega el abad, el monje Pelayo... Exactamente fue Beato de Liébana. Beato de Liébana pertenecía a la corte de Pravia e influyó enormemente en Alfonso II. Y fue cuando Alfonso II realmente fundó Oviedo y había extendido el llamado minúsculo reino, todo Galicia, y llegaba hasta Burgos, ¿verdad? Entonces tuvo que fundar el centro, la capital de Oviedo, fundar Oviedo, y después, naturalmente, crear allí un foco espiritual, como pudo ser Santiago, y fue una invención, y el primer peregrino fue Alfonso II, que fue allí, claro, fue allí a Santiago y volvió. Es decir, que realmente Santiago es una fundación de la monarquía asturiana. Etnología y utopía en 1971, ensayos materialistas en 1972, ensayos sobre las categorías de la economía política ese mismo año y en el 74 la metafísica presocrática. Detengámonos un momento ahí, es mi última pregunta en este primer programa. Qué rara confluencia, Gustavo, de factores, no sé si humanos o divinos, se produjo en la Hélade, en la Grecia antigua, para que todavía hoy sigamos agarrados a su teta de madre noticia. Sí. ¿Qué pasó allí? Sí, es un problema dificilísimo. Vamos, también para ir a la contra, ¿verdad? Rápidamente. Lo que no pasó es lo que dice Jasper, por ejemplo, que hubo un tiempo eje en la humanidad y que a partir del siglo VI la humanidad experimentó una mutación misteriosa en donde de golpe pasó realmente a un estado nuevo, que es el nuestro, ¿verdad? Y claro, allí Jasper incluye, en el famoso libro Origen y Mito de Historia, allí incluye por supuesto a los filósofos griegos, a los presocráticos, incluye a los profetas de Israel, incluye a Buda y a todo lo que quieras, ¿verdad? Entonces es un tiempo eje. Tampoco tendría nada de particular, puesto que todos estos pueblos proceden de una misma época de Atapuerca, vamos a decirlo así, pues que en un ritmo de evolución, digo desde el punto de vista materialista, ¿no? Que hubiera llegado en un momento de su desarrollo en general, social y productivo, que les hubiera cambiado. Pero yo creo que en Grecia lo que ocurrió, o lo que pudo ocurrir principalmente, y sobre todo para la filosofía, fue una cosa esencial, a saber, que fue el descubrimiento de la geometría. Es decir, todos los filósofos griegos importantes, Tales de Mileto, claro, que el gran geómetra, ¿verdad?, el que cuando descubrió el teorema diametral del círculo, un triángulo inscrito en un círculo que tiene un lado como diámetro es rectángulo, es un descubrimiento impresionante, ofreció una hecatombe, ¿verdad? Es decir, Tales de Mileto, el primer filósofo, es el primer geómetra. Todavía los estudiantes hoy estudian el teorema de Tales. Pitágoras, Anaximandro, Platón... Pero Gustavo, la geometría en realidad, no teóricamente, pero sí prácticamente, la habían descubierto ya los egipcios. No, mentira, totalmente falso. Y esto lo he discutido ampliamente totalmente. Los egipcios, por ejemplo, conocían reglas importantes, como es, por ejemplo, que cogiendo un cordel y dándole nudos como 3, 4 y 5, uniendo esos nudos, esa cuerda, sale una escuadra, un triángulo rectángulo. Pero eso no es geometría, eso es una receta importantísima y que prefigura la geometría. Eso mismo pasa cuando te enseñan pues las ruinas de los mayas, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Es decir, allí no había geometría. ¿Por qué? Porque lo importante de la geometría, lo que creo que es totalmente nuevo y es el producto griego por excelencia, que yo no tengo noticia de que haya habido ningún solo precedente, es el hecho de que ese teorema, esa relación, pueda ser demostrada de un modo cerrado, es decir, no por medir, no midiendo, sino en virtud del cierre. La idea de cierre categórico está sacada de ahí, precisamente. Es decir, la demostración del teorema de Pitágoras, tal como la pone Euclides en el libro primero, teorema 47, ni siquiera le llama de Pitágoras, ¿verdad? La demostración es interna al propio mecanismo. Y entonces, este autosostenimiento de las propias... es lo que, por ejemplo, permitió a Anaximandro, que fue el que introdujo la esfera en geometría, en astronomía, es el que permitió a Anaximandro el eliminar de una vez pues todo el modo de pensar mitológico
¿Qué quiere decir mitológico? En esto los filólogos, los historiadores no se ponen de acuerdo. Los griegos inventaron el logos, pero ¿eso qué quiere decir? Inventaron el logos frente al mito, pero si el mitólogo tiene tanto logos como lo otro, ¿verdad? Entonces, yo por eso en la metafísica presocrática propuse este criterio, por lo menos que se pueda discutir. ¿Qué se entiende por mito? Por los mitos de Hesíodo, por ejemplo. Pues mito sería, en este contexto, una organización del universo en donde se utilizan las relaciones de parentesco, principalmente. O relaciones en donde intervienen entidades antropomórficas. Por ejemplo, que a la Tierra la sostiene Hércules o lo que fuera, ¿no? Bien, o un elefante, ¿verdad? Y al elefante, ¿quién lo sostiene? Otro elefante. De la India. Y a otro elefante. Y otro elefante una dice, tortuga, bueno, y la tortuga... Dice, sí. bueno, cambiemos de conversación, ¿verdad? Cuando hay más de un elefante. Pues Anaximandro da una razón absolutamente insólita, puramente geométrica, que dice, la Tierra está en el centro del universo. ¿Por qué no se cae? Dice, porque está en el centro y está a todas las partes iguales. Es decir, está en equilibrio en todas sus partes. Quiere decir que el descubrimiento de la geometría determina totalmente la visión del universo. Los griegos son los primeros, claro, cuando se compra la arquitectura maya. ¿Tú crees entonces que la filosofía viene de la geometría? Sí. El apeirón era una idea más geométrica que filosófica inicialmente. Yo creo que el descubrimiento de los griegos de la geometría, el hecho, que no puede ser casual, de que los grandes filósofos presocráticos y posteriores son geómetras todos, pero de primera fila. Bueno, Platón, por ejemplo, muchos historiadores sostienen, Henri Michel, por ejemplo, sostiene que Platón fue el que descubrió los números irracionales, ¿verdad? E incluso llega a decir Platón en las leyes que el maestro que no enseña a los discípulos lo que son los irracionales merece la pena de muerte. Eso lo dice Platón, no lo dice por decir, que además yo creo que tiene razón, ¿eh? De la pena de muerte hablaremos en la próxima entrega de Negro sobre Blanco. Para terminar, acaba el tiempo. Yo lo que quiero decir no es que la geometría ha sido un descubrimiento de construcciones cerradas que ha dado un nuevo modelo de razonamiento, de razón, de entendimiento. Y este modelo de razonamiento, de entendimiento interno, que es la razón por antonomasia, es el que se habría intentado aplicar a otras materias que no son susceptibles de una construcción tan cerrada como la geometría. Entre ellos las materias que trataba el mito. Y de esta aplicación, de esta forma de construcción geométrica al mito, es de donde habría salido la metafísica presocrática. Y por consiguiente, una geometría de las ideas, que es más bien un método, porque ya quisiera yo poder hacer una geometría de las ideas. Bueno, pues ya lo saben ustedes, nadie entre en filosofía que no sepa geometría. Hasta aquí la primera entrega de nuestra larga conversación con esta humanísima máquina de pensar. Gustavo Bueno, ya saben que la próxima semana emitiremos la segunda parte de esta conversación. No se la pierdan. Buenas noches.